Desde el abismo del infierno resuenan las súplicas de las almas que sufren. 3 llamadas desesperadas que no recibirán respuesta del cielo. Imaginen por un instante cómo la delgada línea que separa nuestro mundo de la eternidad desaparece de repente, permitiéndonos vislumbrar otra realidad. Este breve instante es suficiente para escuchar una voz, no el canto angelical, sino más bien un grito nacido en las profundidades sombrías. Una voz llena de arrepentimiento, agonía y desesperanza. La voz de un alma que poseyó todas las bendiciones terrenales, pero que perdió algo mucho más importante. Escuchen, y no oirán peticiones de riqueza o gloria, sino 3 súplicas desesperadas a las que, lo más terrible, Dios no responde. Este mensaje no es fruto de la fantasía ni de una creencia popular. Tiene sus raíces en las palabras del propio Jesús. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas se narra una historia diferente a otras parábolas. Aquí no hay comparaciones con el reino de los cielos ni metáforas. Jesús habla de un hombre real, un rico vestido de púrpura y lino fino, que vivía en el lujo, y de un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Después de la muerte, que inevitablemente llega a todos, sus destinos cambian, la eternidad se cierne y los gritos comienzan. Este mensaje puede parecer duro, pero a veces el amor se manifiesta en forma de advertencia y la gracia, bajo el disfraz de la verdad. Y hoy mi voz es solo un débil eco de una llamada más poderosa, la llamada del corazón de Dios, que nos invita a volver antes de que sea demasiado tarde. Muchos toman el infierno a la ligera, considerándolo una broma o un lugar para los pecadores más empedernidos. Sin embargo, Jesús nunca bromeó al respecto. Al contrario, advirtió sobre el infierno más que cualquier otro en las Escrituras, no para asustarnos, sino para protegernos. El infierno no es un lugar para aquellos a quienes Dios odia, sino para aquellos que rechazan al único que puede salvarlos. Hoy examinaremos 3 gritos que provienen de las profundidades del infierno, a los cuales Dios no responderá, no porque no pueda, sino porque el tiempo para responder ha expirado. No son gritos de burla o rebelión, sino súplicas desgarradoras. Pero los cielos guardan silencio. Este mensaje no trata sobre el miedo, sino sobre la inevitabilidad y el amor ilimitado de Dios, que entregó a su único Hijo para que ustedes nunca tuvieran que emitir esos gritos. Están vivos, respiran, lo que significa que aún no es demasiado tarde, que los gritos del infierno no se conviertan en su destino, sino en una advertencia. Escuchemos y respondamos mientras tengamos la oportunidad. 1. El grito de liberación del tormento. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16:24. En estas palabras se escucha un lamento desesperado que debería hacernos estremecer. No es una simple petición, sino un grito nacido de la agonía. Es la voz de un hombre atrapado en un lugar terrible, donde está dispuesto a darlo todo por una gota de agua. No por un torrente ni por un vaso, sino solo por una gota. Permitan que esta idea penetre en su conciencia. Este es el primer grito del infierno al que Dios no responderá. Una súplica de alivio. Y aunque pueda parecer cruel, en realidad revela una profunda verdad sobre la naturaleza de Dios y la eternidad. La reflexión sobre la eternidad y el destino del alma después de la muerte conduce inevitablemente a la conciencia de la seriedad de la elección
que cada persona debe afrontar. La verdad es que, una vez que el alma transita hacia la eternidad, fuera de la unión con Dios, la posibilidad de obtener misericordia desaparece. Es crucial recordar la importancia que Jesús otorgó al juicio. Al reconocer su bondad y compasión, no podemos olvidar sus advertencias sobre el fuego inextinguible, el lugar donde el gusano no muere, las tinieblas de afuera y el crujir de dientes. Jesús no recurrió a la intimidación, sino que dijo la verdad sobre las consecuencias de rechazar a Dios. La historia del hombre rico en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, sirve como un ejemplo contundente. En vida, estuvo rodeado de lujos y no prestó atención al sufrimiento de Lázaro, quien yacía a sus puertas. Sin embargo, una vez en el infierno, clama por misericordia, pero sus súplicas quedan sin respuesta. Esto no indica que Dios disfrute del sufrimiento, sino que señala un juicio consumado. La decisión final ya ha sido tomada. La misericordia está destinada a los vivos y el juicio a los muertos. El rico no pide ser liberado del infierno o ser justificado. Solo anhela un alivio momentáneo, un consuelo fugaz, pero incluso eso le es negado. Reflexiones como estas pueden causar incomodidad, y es natural, ya que la realidad del infierno no está destinada a la complacencia. Su propósito es despertar la conciencia y recordar que la eternidad no ofrece una segunda oportunidad. La eternidad es el resultado de las decisiones que tomamos en el presente. La Sagrada Escritura habla de un gran abismo que separa el cielo y el infierno. Lucas 16:26. Este abismo está establecido, es decir, es inamovible, permanente y eterno. No hay puente, escalera ni salida de emergencia. Es un camino de ida, y una vez que se entra en él, no hay vuelta atrás. Lo más terrible es que el rico conservó sus sentidos. Podía sentir, ver, recordar, experimentar deseos, arrepentimientos y anhelos. El infierno no lo despojó de su humanidad, sino que la intensificó en su peor manifestación. Todo lo que alguna vez pareció mundano, un sorbo de agua, una brisa fresca, la posibilidad de orar, se volvió inalcanzable. Estas reflexiones no deben asustar, sino invitar a la meditación. Ahora la puerta aún está abierta y la oferta de misericordia sigue vigente. Todos pueden clamar a Dios y ser escuchados, pedir perdón y recibirlo. Pero al otro lado de la muerte, las súplicas de alivio se ahogarán en el silencio. La voz del rico, que resuena en las páginas de las Escrituras, nos advierte. Clamó por misericordia cuando ya era demasiado tarde. Pero cada uno de nosotros tiene el precioso don del tiempo. No debemos malgastarlo. Dios se toma en serio la eternidad y nosotros debemos hacer lo mismo. Que llegue el momento en que el corazón se abra para aceptar al Salvador, quien pagó el precio para librarnos de los tormentos descritos por el rico. El ser humano no fue creado para el infierno, sino para conocer a Dios, tener comunión con Él y vivir eternamente en su presencia. Esta elección es de cada uno y debe hacerse ahora. No hay que esperar a que el alma empiece a clamar por misericordia sin respuesta. Clamen hoy, porque Él escucha. La atención se centra en la súplica desde el inframundo. 2. La desesperada llamada a una oportunidad de enmienda. Entonces él rogó: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que ellos también no vengan a este lugar de tormento. Lucas 16:27. En estas palabras se escucha una creciente angustia. La súplica de liberación no ha sido respondida.
Y ahora le embarga una nueva desesperación, la súplica por una segunda oportunidad, pero esta vez no solo para sí mismo. Él es consciente de que para él ya todo está perdido. Pide que se envíe un mensajero para que haga lo que él ya no puede, advertir a sus seres queridos. ¿Qué nos dice esto? El infierno no es solo una morada de sufrimiento, es un almacén de recuerdos. Él recuerda a sus hermanos, su vida, los momentos en que tuvo la oportunidad de actuar de otra manera, pero no la aprovechó. La memoria lo atormenta y clama: si yo no puedo regresar, envíen a alguien que pueda abrirles los ojos para que vean lo que yo no vi. El infierno estará lleno de aquellos que solo allí se darán cuenta del valor de la buena nueva. Que estas palabras calen hondo en el alma. La persona, indiferente a las cuestiones espirituales en vida, de repente arderá en pasión por la salvación. Pero, lamentablemente, esta conciencia llega demasiado tarde. Se convierte en un misionero en el infierno, pero su misión queda enterrada con él para siempre. Su voz, llena de preocupación por sus hermanos, no puede superar ese abismo infranqueable. Su súplica es rechazada. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dado todo lo necesario. Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16:29. En otras palabras, ya tienen la verdad, tienen la palabra de Dios. Y si no escuchan la palabra viva de Dios ahora, ni siquiera un resucitado de entre los muertos podrá cambiar sus corazones. Amigos, debemos darnos cuenta de esto. No se nos ha prometido otra oportunidad después de la muerte. No existe el purgatorio, la reencarnación, la posibilidad de corregir errores después de la muerte. La Sagrada Escritura dice claramente: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Muchos viven como si tuvieran una eternidad de sobra. Suponemos que algún día nos volveremos a Dios. Nos decimos que cambiaremos cuando seamos mayores, cuando la vida se ralentice, cuando hayamos disfrutado lo suficiente de los placeres mundanos. Pero el rico de esta historia grita desde la tumba: no se demoren. En la eternidad no hay lugar para segundas oportunidades. No podemos negociar nuestra salvación después de la muerte, probar nuestra razón o pedir una revisión del caso. El tiempo de gracia es ahora. El tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo de salvación es ahora. El rico tuvo abundantes oportunidades en vida. Le faltó la conciencia de la urgencia. Le faltó devoción. Y para ser honestos, muchos de nosotros somos iguales. Conocemos la verdad. Hemos oído el Evangelio. Hemos asistido a sermones, escuchado canciones de alabanza, oído llamadas al arrepentimiento. Pero, por alguna razón, siempre lo posponemos. Seguimos diciendo luego, me volveré a Dios luego, pero ese luego no está garantizado. El rico no supuso que su historia terminaría ese día. Tenía 5 hermanos, probablemente planes para cenar, reuniones de negocios. Parecía que le quedaba mucho tiempo, pero la eternidad llegó de repente. No seamos como él. No esperemos a que sea demasiado tarde. Profundicemos en el análisis de las últimas súplicas del rico de la parábola, cada una de las cuales encierra un profundo significado y una advertencia. La tragedia del rico reside en la nobleza de su deseo tardío. Él deseaba sinceramente la salvación para sus hermanos, pero la oportunidad de actuar se había desaprovechado. Su apasionado deseo surgió demasiado tarde, y aquí está la aterradora verdad: muchos clamarán a Dios solo cuando el tiempo se haya agotado. Creerán después de la muerte, anhelarán otra oportunidad después del último aliento, pero ya no la habrá. Hoy,
Mientras el corazón late en el pecho y hay aire en los pulmones, la puerta de la salvación está abierta. La sangre de Jesucristo aún habla. La gracia se derrama abundantemente. La misericordia espera pacientemente, pero esto no durará para siempre. Si estaban esperando una señal, aquí la tienen. Si pospusieron el momento de entregarse a Dios, no demoren. Si planearon seguir a Cristo algún día, dense cuenta de que ese algún día podría no llegar nunca. La eternidad es inevitable y la oportunidad de elegir está aquí y ahora. Que su primera oración a Dios no sea después de entrar en la eternidad, sino ahora, mientras Él escucha, mientras Él llama, mientras aún hay tiempo, porque la súplica por una segunda oportunidad, por desgarradora que sea, quedará sin respuesta después de la muerte. Pero hoy, Él todavía dice, vengan a mí. El último grito del rico es una súplica de advertencia para sus seres queridos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 29-31. Este grito es quizás el más opresivo de todos, no tanto por su contenido, sino por lo que revela. El rico ya no piensa en sí mismo. Su tormento es interminable. La esperanza de alivio se ha desvanecido. Él se da cuenta de que está encerrado para siempre en este lugar de fuego y sufrimiento. Pero sus pensamientos se dirigen a los que aún viven, a sus 5 hermanos. Los conoce sus corazones, sabe que están siguiendo el mismo camino desastroso que él, y ahora, con todo su ser, anhela detenerlos, enviarles una advertencia, arrancarlos de su letargo espiritual, clamar desde las llamas, no vengan aquí, no me sigan. En este grito se oye la agonía. Ya no es solo arrepentimiento, es responsabilidad. En vida no los advirtió, quizás no oró por ellos, y quizás incluso compartió sus pecados, sus risas, sus comidas, sus burlas sobre lo que tiene el más alto valor. Quizás con su ejemplo fomentó su orgullo, y ahora cada recuerdo de esto quema más que el propio fuego. Por eso, suplica, envíen a Lázaro, que alguien vuelva de entre los muertos, que un milagro los despierte. Porque si alguien resucita de la tumba y llama a su puerta, se arrepentirán, creerán, eso será suficiente. Pero la respuesta de Abraham es a la vez aleccionadora y definitiva. A Moisés y a los profetas tienen. En otras palabras, ya tienen la verdad. La palabra de Dios es suficiente. Las escrituras son claras. La voz de Dios ya ha sonado. El rico insiste, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, y aquí resuena una declaración profética. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 31. Y sabemos que esta es una amarga verdad, porque aquel que realmente resucitó de entre los muertos es Jesucristo. La piedra fue removida, la tumba vacía, el Hijo de Dios triunfó sobre la muerte, y sin embargo, muchos todavía no creen. El clamor desesperado desde el inframundo, la súplica de enviar un mensajero a los vivos para advertirles del destino venidero, es una de las escenas más desgarradoras de la Sagrada Escritura. Nos recuerda que el infierno estará lleno de almas que perdieron su oportunidad, aquellas que demoraron demasiado en preocuparse por su salvación. Se atormentarán con remordimientos por oraciones insuficientes, palabras silenciosas, amor escaso,
y advertencias tardías. En el infierno, los recuerdos no son un consuelo, sino una fuente de tormentos interminables. La verdad es que si la palabra de Dios no toca los corazones ahora, ningún milagro podrá hacerlo en el futuro. Muchos anhelan señales, visiones, revelaciones sobrenaturales. Sin embargo, Jesucristo señaló la señal más grande, su muerte y resurrección. La palabra de Dios está disponible, la verdad está viva, el Evangelio se predica, el Todopoderoso ya ha expresado su voluntad. Si alguien esperaba un momento especial para despertar, ese momento ha llegado. No debemos esperar que nuestros seres queridos lleguen por sí mismos a la verdad. No podemos confiar en la casualidad ni suponer que se volverán a Cristo sin testimonio, oración e invitación. Ahora es el momento de hablar, actuar e ir hacia ellos. Podemos abrir la Biblia, compartir nuestra experiencia de fe y rodearlos de amor. El rico de la parábola ya perdió esta oportunidad. Su voz ha enmudecido en la tierra y su testimonio está encerrado en la eternidad. Pero los vivos aún tienen voz. Quizás por eso escuchan este mensaje ahora. Quizás Dios nos llama no solo a arreglar nuestra relación con Él, sino también a ser defensores de nuestra familia, amigos, colegas y de toda la sociedad. Quizás nos llama a ser un Lázaro en la vida de alguien, a llevar la verdad mientras haya tiempo para que sea percibida. El infierno es una realidad y la eternidad es infinita. La mayor tragedia no es solo quien va al infierno, sino a quien se pudo haber llegado si se hubiera actuado a tiempo. No esperemos los clamores infernales para advertir a otros. Clamemos a Dios por sus almas, corazones y salvación hoy mismo, y luego vayamos a ellos, abriendo nuestra boca, nuestra Biblia y nuestra vida. El clamor para advertir a los seres queridos no resonará más allá de la tumba, pero puede comenzar ahora con cada uno de nosotros. En conclusión, este es un clamor que puede evitarse. 3 gritos, 3 súplicas desesperadas desde las profundidades de la eternidad, por misericordia, por una segunda oportunidad y como advertencia a los vivos. Pero ninguno de ellos fue escuchado, no por la crueldad o indiferencia de Dios, sino porque el tiempo de la gracia había expirado. Esta es la esencia del mensaje, no asustar, sino despertar de la indiferencia general. El infierno no es solo una advertencia, es una realidad. Jesús habló de él no para atemorizar a la gente y convertirlos a una religión, sino para salvarlos de ese destino. Él vino a este mundo, tomó sobre sí la carga de los pecados, murió la muerte que la humanidad merecía y resucitó para librarnos de esos lamentos. A pesar de todas las advertencias, estos desgarradores clamores seguirán resonando, provenientes de millones de aquellos que no escucharon los llamados. La tragedia del infierno no radica en el dolor, sino en la tardía comprensión de la verdad, el despertar de un alma fuera del alcance de la gracia, una mente que comprendió la verdad demasiado tarde. Esto podría haberse evitado. Lo que ahora escuchas y ves no es una coincidencia, sino un momento de gracia, una oportunidad para oír un grito desde la tumba. No vengas aquí, no lo pospongas, no esperes al después, no pienses que tienes tiempo para reconciliarte con Dios. Ese después quizás nunca llegue. Ahora mismo, Dios no está en silencio. Él escucha tus súplicas mientras aún respiras. Él está cerca, no esperando para castigar, sino anhelando salvarte. Las puertas de la misericordia están abiertas. La sangre de Jesús sigue hablando. El Espíritu de Dios te llama. Responde, alma eterna. No mañana, no la próxima semana.
porque los gritos del infierno no son meras suposiciones, son reales y resuenan ahora mismo. Pero tú no tienes por qué emitirlos. Clama a Jesús hoy, invoca su nombre y encuentra la salvación. Cambia las llamas del arrepentimiento por el fuego de un nuevo comienzo y pasa de la perdición eterna a la vida eterna. La decisión más importante en la vida no concierne a la carrera, el matrimonio o la existencia terrenal, sino al destino eterno de tu alma. No esperes a que clame por lo imposible. Clama ahora y los cielos responderán. El Dios que no respondió al rico después de la muerte, te responderá hoy. Ven, inclina tu corazón, eleva tu voz, elige a Jesús, y que tu clamor no encuentre el silencio, sino la salvación.